Hola a todas y todos. Bueno, esta es la primera clase virtual que grabo yo. Hoy vamos a ver el capítulo quinto del libro del concepto del derecho de Hart. Sí, estamos entrando ya en la parte concreta de positivismo jurídico. Vamos a seguir las pautas del programa en las clases virtuales. Entonces va a haber un video para esta clase, va a haber un video para el capítulo sexto y va a haber un video para el capítulo séptimo, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes sigan haciendo sus lecturas y este video va a acompañar a la lectura de la clase 4, el siguiente a la 5 y el siguiente a la 6. Bien, entonces una vez entendido esto, hay varias cosas que son importantes de tomar en cuenta para entender a Hart, ¿sí? En esta lectura. Primero, hay dos conceptos fundamentales que Hart va a introducir dentro de la teoría jurídica cuando él vaya a hacer el análisis crítico del modelo reduccionista del derecho, o de lo que él va a llamar ahí en su capítulo la teoría probabilística del derecho, ¿sí? Que es cuando está criticando la teoría de Austin. Entonces, estos dos conceptos son, por un lado, el punto de vista interno y por otro lado, el concepto de regla social. ¿Sí? El concepto de punto de vista interno es, digamos, algo nuevo para la teoría jurídica. Es una dimensión, algo que Hart va a llamar como la dimensión del participante dentro de una sociedad, dentro de un sistema jurídico. Y lo que va a hacer Hart es, por ponerlo de alguna manera, Hart va a oponer el punto de vista interno a la idea de punto de vista externo del derecho. De manera concreta, lo que Hart está intentando decir es: las teorías del derecho hasta ahora han explicado el derecho solamente haciendo referencia a uno de estos puntos, que es el punto de vista externo, que sería básicamente el punto de vista de un observador, ¿sí? Una persona que desde fuera, sea por un interés teórico o por un interés práctico, intentan dar una explicación de las regularidades o los patrones de conducta que se llevan a cabo dentro de una sociedad, ¿sí? Hart nos va a decir que la diferencia entre las personas que, por ejemplo, obedecen una norma por el simple miedo de ser sancionados, por ejemplo, el que les pongan una multa por cruzarse una luz en rojo, que eso es una observación que podría hacer alguien desde el punto de vista externo, quien lo acepta desde el punto de vista del participante encuentra ahí una razón o una justificación para actuar de esa manera, ¿sí? Ahora voy a explicar de manera más desarrollada y más concreta a qué se refiere con esto. Pero bueno, un primer punto de partida importante para esto es entender que el punto de vista interno se refiere a las personas de una sociedad que aceptan las reglas, ¿sí? Y que ven esas reglas como guías de conducta o como pautas de comportamiento y no como meras regularidades, ¿sí? Frente a esta idea de aceptar e incorporar el derecho, de aceptar que esas son las reglas jurídicas que uno sigue como pauta de conducta, frente a la idea de regularidades, pensemos en este ejemplo, un observador que llega a Argentina y dice: bueno, acá las argentinas efectivamente no se cruzan una luz en rojo porque después viene un oficial de tránsito que les levanta una multa, ¿no? Eso sería una mera regularidad. Por el contrario, un participante acepta que esa regla es una pauta de conducta que debe seguir, ¿ok? Hasta acá vamos con punto de vista interno y punto de vista externo. Ahora voy a explicar un par de cosas más. Pero antes de eso, entremos un poquito a la teoría probabilística, ¿sí? La teoría probabilística del derecho lo que dice básicamente es que los enunciados de obligación jurídica, o cuando estamos hablando de una obligación jurídica, lo único que se hace o lo único que nos dice esta teoría es que las personas están obligadas o se ven obligadas, ahora voy a explicar
esta particularidad que hace Hart, se ven obligadas a seguir las órdenes emanadas de un soberano o lo que serían las normas jurídicas en esta concepción muy, muy básica o en este modelo reduccionista, por la probabilidad de que exista un castigo. ¿Sí? Esto es muy importante, de hecho por eso se le conoce como teoría probabilística. Se centran mucho en un aspecto psicológico, en una creencia o en una percepción de las personas de que es probable que sean castigadas si desobedecen una orden. Acá Hart va a empezar a utilizar una referencia a un modelo y a un ejemplo. El modelo es el modelo del soberano que emite órdenes y que amenaza con una sanción si no son cumplidas, que es, digamos, la manera clásica de asociar la forma en la que esta teoría de Austin intentaba explicar el derecho. Y el ejemplo que va a utilizar para meterse, digamos, a desengranar o a intentar criticar o cuestionar esta teoría es el ejemplo del asaltante. ¿Sí? El ejemplo del asaltante no es más que decir una persona A, que es el asaltante, amenaza a una persona B con que le va a disparar y le ordena que le dé su dinero. ¿Sí? Entonces la persona B se ve obligada a darle su dinero por la amenaza que está recibiendo de la persona A. Básicamente yo llego con una pistola, te digo dame tu plata, te estoy ordenando, y claramente la amenaza de sanción es que yo te voy a disparar si vos no me das tu plata. ¿Sí? Entonces ese va a ser el ejemplo que Hart va a cuestionar. Ahora, Hart lo que nos dice es que la idea de probabilidad del castigo no ayuda a explicar bien el concepto de obligación, ¿sí? Y que más bien, por otro lado, la idea de obligación jurídica responde a otras cuestiones que él va a justificar desde la existencia de una regla social y de la aceptación del punto de vista interno, ¿no? Pero primero la crítica que hace a esta teoría probabilística. Hart lo que dice es, si la probabilidad del castigo es lo que explica una obligación, ¿qué sucede cuando es muy poco probable que se nos vaya a castigar? Él pone el ejemplo del servicio militar, ¿sí? Pero también se queda con la orden del asaltante cuando hace la crítica a decir que una sanción pueda ser irrelevante, ¿sí? O que una sanción, en palabras de Hart, sea trivial. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué pasa si cuando el asaltante llega y me dice, hey, dame tu plata? En lugar de tener un arma con la que me está amenazando de matarme, me dice, o si no, yo te voy a dar un pellizco, ¿sí? Dame tu plata o te pellizco. Entonces, Hart lo que dice es, muy probablemente, si la amenaza de la sanción fuera efectivamente recibir un pellizco, yo no le daría mi plata, ¿sí? Entonces, si el castigo se vuelve trivial, pareciera que esta teoría probabilística ya no nos podría seguir diciendo que uno se vería obligado a darle la plata. De hecho, muy probablemente no le daríamos nuestra plata, recibiríamos un pellizco, o si nos intentara un pellizco lo empujaríamos y nos iríamos, ¿sí? Pero ahora, incluso desde la lógica de que existe una sanción, Hart ataca también o hace mella en la idea de la probabilidad. Y entonces lo que Hart dice es, aun cuando nosotros pudiéramos correr la probabilidad del medio, y pone el ejemplo del soborno en el caso del servicio militar, ¿qué sucede si una persona no va a hacer su servicio militar, pero soborna al juez que le aplicaría la sanción, que conocería de su caso y terminaría aplicando la sanción, para que no exista probabilidad de ser sancionado? ¿Sí? Entonces, lo que dice Hart es, si bien, como dice la teoría probabilística, uno no se vería obligado a cumplir con esa norma, eso no significa que no tendría la obligación de hacerlo, ¿sí? Efectivamente, la probabilidad tendería a cero, ¿sí? Porque hay un soborno, pero Hart dice, la forma en la que funciona el derecho, uno diría, bueno, esa persona no va a ser castigada, pero efectivamente sigue teniendo una obligación jurídica. Acá es toda esta parte del capítulo en la que Hart hace la diferencia entre verse obligado a y tener la obligación de, ¿sí? Hay que recordar que Hart es un filósofo analítico del lenguaje, y esto lo que significa es que se presta mucha atención en la forma en la que el lenguaje
juega dentro de las distintas dimensiones sociales, en este caso de la dimensión jurídica o dentro del mundo del derecho. Entonces lo que Hart dice es, las obligaciones del derecho funcionan distinto a esto, ¿no? Pensemos otro ejemplo, más para el contexto argentino. Como ustedes saben, en Argentina el voto no solamente es un derecho, sino que uno tiene una obligación jurídica de salir a votar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si uno no va a votar? No sé si ustedes lo sepan o no, pero yo te lo he preguntado a distintas personas. Si uno no va a votar, es muy poco. Existe una sanción, ¿sí? Existe una multa y también creo que se puede. No se pueden realizar ciertos trámites o hay algunas cosas que quedan dentro de esa sanción, pero es muy poco probable que si vos no vas a votar esa multa te llegue. Y si la multa te llega, creo que es una multa muy baja. Entonces, si volvemos a estas dos críticas que Hart nos había puesto sobre la mesa, uno diría, bueno, si es tan poco probable que uno vaya a ser sancionado por no ir a votar, entonces desde la teoría probabilística nosotros no tendríamos una obligación jurídica, porque no nos veríamos obligados a ir a votar. Y lo que Hart dice es, el mundo jurídico funciona distinto, ¿sí? La obligación jurídica no depende de esa probabilidad y sobre todo no depende del aspecto psicológico de las personas, es decir, que crean o no que van a ser sancionadas o que crean o no que la sanción es suficientemente relevante o no trivial como para cumplirla. Uno diría en este caso desde Hart que la persona tiene una obligación, no por el elemento psicológico y no por la probabilidad de ser sancionado, mantengamos el ejemplo del voto en Argentina, de la poca probabilidad de ser sancionado, sino porque esa persona aceptó dentro de ese sistema jurídico que esa es una regla social que debe ser obedecida. Ahora me voy a detener un poquito más en esta idea de regla social, pero la obligación, nos va a decir Hart, la normatividad jurídica, la obligación del derecho, depende de ese punto de vista interno del derecho. Hart diría, de alguna manera, que no hay reglas sociales sin que haya quien adopte un punto de vista interno de esas normas y que al mismo tiempo la obligación solo puede ser explicada a partir de esa adopción del punto de vista interno de las personas. ¿Se entiende? Entonces, es la dimensión interna que las personas sostienen frente a las reglas lo que nos permite decir que incluso en los casos en los que la probabilidad que la probabilidad sea muy baja o la sanción sea relevante, las personas siguen teniendo una obligación, que es básicamente lo que muy probablemente intuitivamente todas las personas seguiríamos diciendo con el tema del voto. Diríamos, mira, es muy poco probable que alguien te castigue, sin embargo vos tenés la obligación de ir a votar, ¿sí? Como en el ejemplo que utilizaba Hart, el hecho de que sea muy, muy poco probable que esa persona vaya a ser sancionada por no cumplir con su servicio militar porque sobornó al juez, no nos hace dejar de decir que esa persona tiene la obligación jurídica. Bien, entonces este es el primer paso que Hart utiliza, digamos, para rechazar a la teoría probabilística. ¿Ok? Es bastante importante. Ahora, yendo otra vez más, un poquito más, o volviendo a la idea de reglas sociales, lo que Hart nos va a explicar, recuerden que la idea de reglas sociales es una idea que no existía antes, entonces Hart va a intentar diferenciarla o contrastarla frente a otras nociones como las que pueden ser los hábitos sociales o las reglas de etiqueta, ¿sí? Entonces Hart nos va a venir a decir que las reglas sociales son aquellas acciones o aquellas conductas que las personas desde un punto de vista interno han tomado o han reconocido como una pauta de conducta, ¿sí?
sobre la cual va a ordenar sus acciones y sobre la que existe una crítica al distanciamiento o a la transgresión de ese tipo de reglas. ¿Se entiende? Digamos que lo que Hart va a intentar decir es, frente a los hábitos sociales, la diferencia es que las reglas sociales tienen una fuerte exigencia, una exigencia muy, muy insistente de que se actúe en conformidad con estas reglas o que no se transgreda el contenido de estas reglas sociales. Y en caso de distanciamiento o transgresión a esas reglas sociales, lo que existe es una fuerte presión social para que la regla se cumpla o para que exista una sanción a esa regla. Entonces la diferencia entre reglas sociales y hábitos es que existe esa exigencia de conformidad muy insistente con lo que la regla social establece y una fuerte presión social o una presión social muy intensa por el cumplimiento de esa regla y una crítica ante el distanciamiento de esas conductas por parte de las personas que aceptan desde un punto de vista o que están tomando desde un punto de vista interno esas reglas sociales, ¿sí? Que las toman como pautas de conducta o pautas de comportamiento de lo que se debe hacer. No desde una perspectiva moral, sino simple y sencillamente desde la convicción o aceptación del derecho. Bien, esa sería la diferencia entre reglas sociales y hábitos. ¿Ok? Ahora, lo que Hart nos va a decir es, bueno, volvamos a la pregunta sobre el derecho. ¿Sí? Y lo que Hart va a intentar respondernos es que el derecho o los sistemas jurídicos, los sistemas normativos, están estructurados de manera compleja entre dos tipos de reglas jurídicas, ¿sí? Acá va a ser muy útil que nosotros incorporemos el ejemplo que él utiliza sobre el sistema jurídico de una sociedad primitiva, ¿sí? Es este sistema jurídico en el cual él nos dice que hay solo reglas de cierto tipo, que es cuando él va a empezar a hablar de las reglas primarias. Solo hay reglas de hay reglas de obligación, reglas que establecen deberes, no hay reglas secundarias. Ahora voy a pasar a explicar eso. Y entonces tenemos una sociedad en la cual hay ciertos tipos de problemas. Uno es el problema de la certeza, no se sabe bien a bien cuáles son las reglas que existen en esa sociedad. El otro es el problema de la estaticidad de esas reglas, es decir, dado que no hay un procedimiento secundario o una regla que nos permita modificar o determinar si esa regla cambia o no, entonces el derecho es estático en esa sociedad. Y el tercer problema es el de la difuminación de la presión social, ¿sí? El que no haya una concentración o una centralización en un órgano que nos pueda establecer cuándo se deben llevar a cabo las sanciones o cuándo existen, ¿sí? Frente a esos tres problemas, Hart lo que va a poner es la idea que hoy en la actualidad tenemos nosotras como los sistemas jurídicos modernos, ¿sí? Entonces, en los sistemas jurídicos modernos nosotros tenemos reglas de cierto tipo que nos permiten hacer que el sistema funcione como lo conocemos y no de acuerdo a esta visión primitiva o de acuerdo a este ejemplo primitivo. Bien, entonces, Hart lo que nos dice es: las reglas primarias del sistema son aquellas reglas que nos establecen deberes. Hart lo va a relacionar principalmente de acuerdo al derecho penal, ¿sí? Las reglas secundarias, por el contrario, confieren potestades públicas o privadas. Una forma de plantear la forma en la que las reglas secundarias funcionan dentro de la teoría de Hart es que las reglas secundarias son reglas sobre las reglas o reglas sobre las reglas primarias. Ahora voy a explicar un poco en qué consiste esta distinción. Pero entonces, las reglas primarias son aquellas que nos dicen qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿sí? Y las reglas secundarias se van a subdividir en tres tipos, digamos, que se encargan de distintos problemas que pueden llegar a tener las reglas primarias. ¿Cuáles son esos problemas que pueden llegar a tener las reglas primarias? Ahí volvemos al ejemplo de el sistema primitivo o el sistema jurídico primitivo de Hart. Porque entonces el primer tipo de regla secundaria se va a encargar del primer problema
que Hart había planteado, que es el problema de la certeza de los sistemas jurídicos. Entonces nosotros vamos a tener que hay una regla secundaria que Hart le llama la regla de reconocimiento, ¿sí? El concepto de regla de reconocimiento es el concepto central de la teoría de Hart para explicar la normatividad del derecho. Una regla de reconocimiento es aquella que nos permite saber cuáles son los criterios que necesitan cumplirse o que necesitan llevarse a cabo para que una regla sea una regla jurídica. Si se cumplen con esos principios, con esos criterios, entonces estaríamos hablando de una regla jurídica o de una norma jurídica válida, y si no se cumplen con esos criterios, no estaríamos hablando de eso. En el siguiente capítulo, Hart va a profundizar en la idea de regla de reconocimiento, entonces esto lo vamos a dejar solamente indicado y más adelante vamos a desarrollar. El segundo subtipo de regla secundaria es la regla de cambio, ¿sí? Que va a atacar el segundo problema de la estaticidad de los sistemas jurídicos primitivos. Las reglas de cambio, como lo dice su nombre, son aquellas potestades jurídicas que nos permiten modificar el derecho, ¿no? Uno podría pensarlo ya en nuestros sistemas contemporáneos como los procedimientos legislativos cuando se intenta reformar o abrogar o crear una nueva ley, ¿sí? Y el tercer tipo de regla secundaria, o el tercer subtipo, para ser un poco más concretos, de regla secundaria es la regla de adjudicación, ¿sí? Que básicamente nos dice quiénes están facultados para decidir o aplicar el derecho y bajo cuáles procedimientos esto se lleva a cabo. Básicamente nos determinan quiénes son las autoridades que pueden adjudicar el derecho en este sentido, que eso es lo que vendría a solucionar el tercer problema de esa sociedad primitiva o de ese sistema jurídico primitivo. Entonces, si lo pensamos de manera escalonada, Hart introduce la idea de punto de vista interno para poder explicar las diferencias entre las reglas sociales y los hábitos, ¿sí? Pero al mismo tiempo para poder explicar la normatividad jurídica desde la crítica que hace a la forma de entender la obligación jurídica de la teoría probabilística, ¿sí? Ahora que entendemos que existen un tipo de reglas sociales que son de carácter jurídico, ahora sí podemos pensar cómo esas reglas actúan en nuestros sistemas jurídicos. ¿Se entiende? Entonces, el sistema jurídico para Hart, digamos, la conclusión a la que llega es: el sistema jurídico es esa articulación compleja entre reglas primarias y reglas secundarias, ¿sí? Que hacen que un sistema jurídico sea lo que es. ¿Se entiende? Ahora, eso es lo que Hart, al final Hart termina el capítulo 5 con una salvedad, y Hart lo que nos está intentando, o lo que Hart intenta decir es: esto es lo que sería la parte central o la parte principal de los sistemas jurídicos. Hay otras cosas, pero lo más importante es que esto ya nos permite a nosotros entender que hay mucho del mundo jurídico que no se estaba explicando en las teorías predictivas y que no pueden explicar porque carecían de estos dos conceptos centrales, y que ahora, utilizando tanto el concepto de punto de vista interno de participante frente al de punto de vista externo y utilizando el concepto de regla social, sí tenemos la capacidad de explicar todo esto que antes no se podía explicar. Conceptos como juez, ¿sí? Como facultades, potestades privadas, ¿no? Una regla de adjudicación, esto no lo expliqué, pero al decir que da potestades públicas o privadas, una regla de adjudicación también te explicaría cómo, por ejemplo, funciona el derecho civil, ¿sí? La posibilidad de que las personas, desde su voluntad, puedan crear nuevas normas que son normas contractuales entre ellas, ¿sí? Entonces hay un montón de fenómenos: las autoridades competentes, una autoridad legislativa, una autoridad judicial, los distintos tipos de leyes, eso ya no solo las leyes formalmente dichas en términos de lo que encontraríamos en el derecho penal o en los códigos, sino todos los otros tipos de normas, como los procedimientos legislativos, los procedimientos de reforma, que se explican con todo este nuevo abanico conceptual que Hart nos da y que rechazan o critican esta idea de un soberano que emite órdenes
que están respaldadas por una sanción y que uno puede explicar estas regularidades y que la gente obedece o no y que la gente sigue esas regularidades o no por el miedo a una sanción o por el miedo a la probabilidad de una sanción, que solo podría ser explicado desde el punto de vista externo, ¿sí? Entonces digamos que este es el embate que Hart hace a la teoría probabilística para echarla abajo, ¿sí? Obviamente que hay cuestiones que surgen de aquí, como por ejemplo, bueno, todas las personas tienen que aceptar entonces el punto de vista interno para que funcione un sistema jurídico, y lo que Hart te dice es que no, ¿sí? O sea, Hart te va a decir, el punto de vista interno no rechaza del todo al punto de vista externo. El punto de vista interno es complementario al punto de vista externo. Y efectivamente en los sistemas jurídicos lo que vamos a tener es que hay personas que adoptan o aceptan el sistema jurídico desde un punto de vista interno y habrá otras que no lo harán, ¿sí? Habrá otras que actuarán dentro del día a día y dentro de las sociedades como meros observadores y que seguirán esas reglas o esas regularidades no comprometiéndose o no aceptando la normatividad de ellas, sino simple y sencillamente actuando de manera autointeresada, por ejemplo, sin querer ser castigadas. Pero, nos dice Hart, lo más importante es que en todas nuestras sociedades y que en todos los sistemas jurídicos las personas acepten, que las personas que aceptan el punto de vista interno se comprometen con la normatividad desde la dimensión del punto de vista interno, si sean las y los funcionarios públicos, es decir, que todas las autoridades del gobierno deben de aceptar o incorporar el punto de vista interno y que efectivamente deberá de haber un número, o sea, deberá de haber alguna cantidad de personas que estén comprometidas con el punto de vista interno. Pero lo que es indispensable es que los funcionarios del sistema jurídico acepten, digamos, ese punto de vista interno y se comprometan, por ejemplo, con la regla de reconocimiento, ¿sí? Ahora, nada más ya para ir cerrando, lo que vamos a ver en el siguiente capítulo es de distintas formas cómo se articulan otras cuestiones como lo que Hart va a llamar los estándares en el derecho. De nuevo, ya no la parte central, sino lo que se va corriendo del centro, nos diría Hart, para seguir explicando otros casos. O sea, Hart lo que diría es, esto explica mucho más de lo que las otras teorías habían logrado explicar. Esto ilumina esas partes oscuras que las teorías probabilísticas nos daban al intentar explicar el derecho, y eso ya es bastante virtuoso. Pero, efectivamente, hay otras cosas que no se explican con lo que ya tenemos acá. Pero más adelante lo vamos a buscar y vamos a encontrar otros elementos conceptuales y teóricos con los que Hart llega a estos temas. Pero hasta acá tenemos, digamos, el núcleo del capítulo quinto. Obviamente hay cosas a discutir y obviamente hay otros puntos que complementan este estudio, pero bueno, los vamos a ir viendo en las clases siguientes, ¿sí? Bueno, muchas gracias y obviamente, y también disculpen las dificultades de estas primeras clases. Seguramente las siguientes clases serán mucho más fluidas y también un poco más ordenadas. Cuesta bastante también el hacer esto de forma no interactiva, como estamos acostumbradas a hacerlo. Pero bueno, espero que estén muy bien, espero que esta clase les sea muy útil. Todas las dudas las vamos a ir procesando y resolviendo de distintas formas y en distintos momentos, pero sepan que seguimos trabajando sobre esto, ¿sí? Bueno, feliz cuarentena, hagan sus lecturas, estudien mucho y seguimos en comunicación por esta vía. Hasta luego.